Vamos a visitar la Torre del Infantado, que está aquí en Potes. Es una torre con un mirador muy bonito y con una exposición temporal de Dalí y también una exposición permanente sobre el Beato de Liébana. Para entender lo que pasó aquí hay que entender la bula papal que concedió en 1512 al monasterio de Santo Toribio, que está aquí al lado, y lo confirmó como un lugar santo de peregrinación pilar. Aquí estamos viendo una exposición de la moda de pleno siglo XVI, reflejo de la sensibilidad de la época. Estamos viendo trajes medievales, de caballero, también de mujer, en tonos verdosos, de dama noble, confeccionados con terciopelo, labrado con color azul, verdoso o beige sobre oro. Ya en el interior, en la primera planta, podemos ver algunos paneles explicativos, interactivos, donde nos hablan de los primeros cristianos perseguidos, de los invasores, de las almas bajo el altar de Dios, de la importancia de la religión en el medievo y de la importancia de los beatos. Aquí es muy conocido el Beato de Liébana. Bueno, en este panel nos explican la numerología en el Beato y el Apocalipsis. El Beato hablaba del fin del mundo, si estaba próximo o no, y habla de la numerología. Dice que la primera edición de sus comentarios la escribió en el año 776, siglo VIII, y debía creer que en ese año llegaría el fin del mundo y que el anticristo había nacido ya. Pero ¿quién era el Beato de Liébana? Era un monje de Liébana que fue clave, no solo como autor de los comentarios al Apocalipsis, lo que le convertía en el autor de fama renombrada durante toda la Edad Media, sino también como creador del mito del apóstol Santiago, como patrón de la Hispania cristiana, en lucha, recordamos, en plena reconquista contra el Islam. Tarik, que a la sazón regía a todos los musulmanes de Hispania, ordenó que apresaran a Pelayo y lo llevaran a Córdoba encadenado. Y dice que hasta 187.000 hombres en armas entraron en Asturias hasta el monte Aluseo, donde se refugiaban los rebeldes. Y ante la entrada de la cueva de Covadonga, con el auxilio del apóstol Santiago, áurea cabeza de España, fueron muertos 124.000 de los musulmanes. Los 63.000 restantes subieron a la cima del monte y bajaron a la Liebre. Pero ni siquiera esos escaparon a la venganza del Señor. Cuando marcharon por lo alto del monte junto a la villa que llaman Cosgaya, ocurrió por sentencia de Dios que ese monte, revolviéndose desde sus fundamentos, lanzó al río a los 63.000 hombres y allí los sepultó a todos. El dicho Munuza, al saber todo lo ocurrido, escapó de la villa de Gijón, pero apresado fue muerto junto con sus hombres. Estamos viendo el escritorium donde se realizaba toda la tarea, el lugar donde se escribían, copiaban y guardaban los libros del monasterio. Recordamos que en la Edad Media los monasterios se convierten en los guardianes de la cultura, filtrada por las creencias cristianas. Los monjes fueron apenas los únicos en saber leer y escribir, utilizaban estas herramientas, también de la naturaleza sacaban estos pigmentos, el de la derecha del todo de pan de oro, utilizaban el compás, la regla y el material sobre el que escribían e ilustraban era el pergamino. Por tanto, estaba la tarea del copista, la tarea del ilustrador, miniaturista, plasmadas en estos volúmenes, en folios hechos en pergamino, y después la labor del encuadernador, y todo desde el escritorio. Fijaos la labor del pergamino, qué complicado. Tenían primero que alisarlo con piedra pómez, luego recortar las hojas como estamos viendo, hacerlas en forma de cuaderno y a partir de ahí ponerse a trabajar desde el escritorio. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El trabajo era tremendo, tanto de escritura como de ilustración, de encuadernación. Muchos de los monasterios sufrieron incendios, saqueos y eran realmente los guardianes de la cultura. Intentaban hacer copias, pero no había tampoco muchas copias de cada uno de los ejemplares. Todo cambiaría con la imprenta. Y uno de los temas más repetidos era el Apocalipsis, el anticristo, que se representaba de diferentes maneras a lo largo de la historia, siempre de forma temible. Y en contraposición encontrábamos el cielo, los santos, la vida de Jesús, que era un ejemplo para todos.
Y para rematar la visita subimos a lo más alto de la Torre del Infantado, donde tenemos unas vistas increíbles de todo el valle de Liébana y de Potes, que os voy a enseñar a continuación. Ya veréis qué gozada. Aquí lo tenéis, los famosos puentes de Potes. Por ahí se va tanto a Santo Toribio de Liébana como a Fuente D, al funicular. Allá al fondo de ese valle vamos a comer, por cierto, vamos a comer en un restaurante muy conocido que es El Oso. ¿Y qué vamos a comer? Cocido lebaniego, que es lo típico. Estamos en lo alto de la Torre del Infantado. Es muy bonita la exposición del Beato de Liébana, está muy bien explicada y os la recomendamos desde aquí. Luego las vistas son inmejorables. Y en el desfiladero de la Armida tenéis que parar y ver esta iglesia Santa María de Leveña. Tiene el cementerio cuidadísimo, estamos rodeados de montañas, de los picos de Europa, y esta es una iglesia muy muy especial. Fijaos en los arcos. La historia de Santa María de Leveña es particular, no nos dejan grabar en el interior, pero es una pena, pero también una buena excusa para que vengáis a visitarla. Os cuento, es una iglesia que tiene más de 1000 años, siglo X. Tenemos que tener en cuenta que esta zona no fue conquistada por los árabes, era una zona bastante inaccesible, entre montañas. En la época en la que construyeron esta iglesia estaba en pleno camino lebaniego, rumbo a Santo Toribio de Liébana, y aquí vivía un conde que se llamaba el conde Alfonso. El conde Alfonso se cansó con una señora del sur y la historia es muy bonita porque era muy poderoso en estas tierras, y entonces el conde Alfonso intentó quitarle los restos de Santo Toribio a los monjes que estaban un poquito más adelante, a pocos kilómetros de aquí. No lo consiguió, luego se arrepintió de su osadía, y el caso es que había construido esta iglesia para que pararan los peregrinos, pero si no tenía reliquias no iban a parar los peregrinos. Entonces le salió mal el plan de coger los restos de Santo Toribio, no convenció a los monjes ni por las buenas ni por las malas, y finalmente se quedó esta iglesia, este templo, como si fuera un joyero para ser un sepulcro de Santo Toribio. No lo fue y al final fue una joya. Lo más importante que encontramos aquí es una estela, hablamos del prerrománico, una estela solar que luego se cristianizó. Encontramos también, muy importante, arcos mozárabes, es uno de los pocos templos mozárabes que encontramos. Los mozárabes eran cristianos que venían del sur, de tierra conquistada, y por tanto traían también algunas costumbres. En el interior vemos, por ejemplo, arcos de herradura, y esa torre que vemos anexa al templo es una torre posterior del siglo XIX, pero la hicieron también que realmente parece mozárabe porque tiene también esos detalles de arcos de herradura, pero como decimos, esta torre que vemos aquí es muy posterior. Y la joya de la corona que da nombre al templo es la Virgen de Lebreña, una virgen que robaron en el año 93, que durante 8 años estuvo perdida. Finalmente la Guardia Civil la recuperó en Alicante y está aquí, y es una de las pocas tallas que encontramos, en este caso del siglo XV, amamantando al niño. Es una talla preciosa, tenéis que venir a visitar este templo que está en pleno camino lebaniego. Y aquí tenemos un olivo milenario que la historia es muy bonita. Os hablaba antes de la historia de un conde con su mujer que venía del sur. Bueno, pues el conde que dominaba estas tierras hizo plantar un tejo, que lo vamos a ver ahí. Ese tejo que debido al temporal pues acabó en mal estado, y consiguieron salvarlo con una pequeña ramita, se lo llevaron a Asturias, a Colunga, a un vivero, y durante 10 años estuvieron mimándolo para que finalmente floreciera de nuevo, y ahí lo tenemos, ese tejo. Y justo enfrente el olivo milenario, que este sí se ha salvado en honor a su mujer. Una historia muy bonita aquí en la iglesia de Santa María de Leveña.